Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir unos versículos de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que estoy aprendiendo esto que el Señor nos exhorta aquí en estos versículos, puesto que al estar grabando, hermanos, este video y otros videos, hermano, como lo he comentado, pues oramos, estudio, buscando la dirección de Dios, el consejo de Dios para poder compartir con ustedes y posteriormente grabarlo. Pero siempre pasa algo, hermanos, hay un ruido, hay una interrupción, a veces si no es dentro de la casa, es en la calle, nunca falta, hermanos, y a veces eso en lo personal puede a veces parecer un poquito frustrante, ¿verdad? De decir, bueno, estamos listos para compartir y a veces algo pasa, hermanos. Si no es porque hay una interrupción, un ruido, hermano, dentro o fuera de la casa, a veces es porque de repente se traba la grabación o no se escucha bien el audio o a la hora de guardarlo, hermano, ya va uno a revisar para editar y poder subir y ya no aparece. Entonces les ruego por favor que oren por nosotros. Nuestra intención es estar compartiendo. Hay muchos otros temas que por la gracia de Dios ya tenemos listos. Queremos estar hablando acerca de el fin de los tiempos, acerca de profecía y qué dice la Biblia. Sin exagerar, como 30 veces también, hermano, hemos estado ahí tratando de grabar y no queda todavía. Tenemos todavía el estudio de la amargura y ya están listos otros dos temas sobre la amargura y por alguna razón, hermanos, se graba, no se guarda, se graba y hay interrupciones. Y es interesante que a veces lo hacemos durante el día y a veces lo hacemos durante la madrugada y suceden las mismas cosas. Por eso digo que esto que voy a compartir es algo que el Señor me está enseñando, es algo que estoy aprendiendo en el sentido de no en el sentido de haber leído apenas estos versículos, sino en el sentido de que ponerlo por obra en mi vida, que eso es lo más importante para poder compartir, que primeramente debe uno aplicarlo a su vida y ponerlo en práctica para poderlo enseñar a otros también. Entonces, y ahorita lo va a ver por qué. Dice Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. A veces, hermanos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros esperamos o hemos planeado, pues nos llegamos a frustrar y llegamos a, como dice aquí, a perder nuestra esperanza, nuestra confianza. Cuando las cosas se complican en la vida, hermanos, sea en lo laboral, en lo familiar, sea en lo económico, sea en la cuestión de salud, hermano, y de alguna manera el que las cosas no se den como nosotros esperamos o como nosotros hemos planeado, pues sentimos que nos mueven todo, sentimos como si nos metieran el pie, como si vamos corriendo y de repente nos meten el pie y caemos, porque no teníamos pensado que las cosas a lo mejor sucedieran de una manera distinta a como lo habíamos planeado o a como lo estábamos deseando. Y a veces las circunstancias cuando se empiezan a complicar, hermano, y los resultados son diferentes y las circunstancias empiezan a moverse y a cambiar, hermano, de maneras inesperadas, hermano, pues nos empezamos a desesperar, nos empezamos muchas veces a desanimar, nos empezamos a frustrar, a cansar muchas veces y sentir como que no estamos avanzando, sentir como que no estamos logrando nuestros objetivos, como que no estamos de alguna manera alcanzando o llegando a la meta que nos hemos trazado y muchas veces si no tenemos cuidado, hermanos, de alguna manera eso nos empieza a desgastar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, al grado de empezar a perder, como dice aquí el versículo 35, nuestra confianza que tiene grande galardón. Y nuestra confianza tiene grande galardón, hermanos, no en las circunstancias, porque las circunstancias cambian, no en las personas, porque las personas cambian. A veces hay personas con las que tú dices, yo estoy seguro que puedo contar con él o con ella o con estas personas y a la mera hora no cuentas con ellos y a lo mejor cuentas con quien menos pensabas que ibas a contar. Entonces, las personas y las circunstancias cambian. Nuestra confianza no debe estar en ellos porque ese es un galardón limitado, porque las circunstancias cambian y las personas también. Pero nuestra confianza, hermano, está puesta en el Señor.
está puesta en las cosas eternas, está puesta, hermano, en las recompensas no de esta tierra, sino en las recompensas que hay en el cielo. Por eso dice aquí, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Es fácil perder la confianza, hermanos, cuando todo se empieza a complicar en nuestra vida. Es fácil perder la confianza cuando no salen las cosas como esperábamos. Es fácil perder la confianza cuando otros te dan la espalda. Es fácil perder la confianza, hermanos, cuando la necesidad, hermano, y cuando de alguna manera la aflicción, hermano, sientes que como el agua está llegando hasta el cuello y tú dices, me voy a ahogar, no sé qué va a pasar. Es fácil perder la confianza cuando tú dices, queda muy poco tiempo para encontrar una solución o para salir de este problema y no veo una salida clara y nos empezamos a desesperar y nos empezamos a frustrar. Acuérdese cuando el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron frente al Mar Rojo, hermanos, el faraón, hermano, con sus caballos, con sus ejércitos, con su gente de guerra venía tras ellos, hermano, para regresarlos otra vez a Egipto. Imagine esa escena, hermanos, la desesperación, el miedo, la frustración, la ansiedad que el pueblo debió sentir, de decir, ¿cómo es posible? Estamos atrapados, estamos encerrados, porque ¿cómo vamos a cruzar este mar con nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados, todo lo que traemos? Es imposible. ¿Y para dónde corremos? Si atrás de nosotros viene ya Faraón con los suyos. Entonces el pueblo empieza a desesperarse y empieza a gritar, a llorar, empieza a reclamarle a Moisés que si no había sepulcros para que se hubieran quedado en Egipto y hubieran muerto ahí. Y entonces la desesperación, hermano, les lleva a empezar a perder su confianza, que tiene grande galardón. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. Hoy en día, hermanos, nos cambió la vida, como lo he dicho. De alguna manera, esta situación, hermanos, algunos dicen que lo que está dejando es depresión en la gente. Lo que está dejando, hermanos, es insomnio, es la falta de conciliación de poder dormir a sus horas como normalmente, habitualmente se hacía. Se está perdiendo la noción del tiempo, o sea, como los días son iguales y no hay un cambio y entonces la gente no sabe en qué día está. La mayoría relaciona como si cada día que pasa es como si fuera sábado o domingo, porque la costumbre o lo habitual era que los fines de semana era cuando más tarde se levantaban, era cuando la familia estaba reunida, era cuando todo era menos ruido, quizá en la casa o en la calle, hermanos, y de alguna manera les hace perder el sentido, la noción del tiempo en el día en que se está viviendo. Aunado a eso, dicen que después de esta cuarentena los divorcios van a aumentar, porque los matrimonios no estaban, y parece broma y parece chiste, pero es una realidad, porque muchos matrimonios no se soportan, no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. No es lo mismo convivir con el carácter del marido 24 horas que de esas 24 horas o a lo mejor 2 o 3, o con el carácter de la esposa, o con la hiperactividad de los hijos y el ruido. Entonces, no debiera ser así, hermanos, pero desafortunadamente para muchas familias, puesto que no pasaban tiempo juntos, puesto que toda la vida era trabajo, escuelas y actividades, y se conocían en lapsos breves. Inclusive se dice que Facebook conoce 10,000 millones de veces más a su cónyuge que usted mismo, que uno mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente pasa más tiempo ahí. Entonces, es interesante, hermano, que cuando todas estas cosas empiezan a juntarse, empieza a haber un caos, empieza a haber conflicto, empieza a haber desesperación, empieza a haber necesidades, empieza a haber enfado, es natural, hermano, que empecemos a perder la confianza. Y al decir que es natural no quiere decir que es bueno, ni que es correcto. Por eso mismo se nos exhorta aquí a no perder nuestra confianza, que tiene grande galardón. Y nos preguntamos, ¿grande galardón en dónde? O sea, con tantas noticias, a veces más malas que buenas, con tantas noticias que hay de este tema, hermano, que a veces lo único que causa es confusión, temor, desesperación, frustración, hermano, de que esto se va a terminar en esta fecha, otros dicen que en esta otra, que viene algo peor, que la economía, que esto, que el otro. Y yo le animo a no perder su confianza.
y como decía en el video de ayer, a seguir peleando la buena batalla, a seguir peleando la batalla de la fe, a seguir caminando con el Señor, a seguir haciéndole frente a sus luchas y a sus batallas, no en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. No pierda su confianza. El Señor no cambia, hermanos. Estamos en casa, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo poder. Su palabra sigue siendo suficiente para sustentar nuestra alma, para sustentar nuestras necesidades, para fortalecer nuestros corazones, para cobrar ánimo a través de ella. Le animo a no perder su confianza, porque nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en la eternidad, tiene grande galardón, tiene grandes recompensas, tiene grandes frutos, hermano, tiene un gran valor, hermano, que aquí en la tierra no se ve muchas veces, que a veces no se percibe, pero que en la eternidad será revelado. Dice el versículo 36, disculpen los ruidos, si escuchan los ruidos, hermano, a veces no se puede hacer mucho, pero dice en cuanto a los ruidos, dice aquí, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y esto es algo que yo estoy aprendiendo. Os es necesaria la paciencia. Qué frustrante, hermanos, es que a veces las cosas no salen como muchas veces esperamos. Como le digo, se está grabando y a veces ya se lleva un buen tiempo y un solo ruido puede echar a perder la grabación. Un solo error, hermanos, a veces que de repente pum, se cicló el teléfono o la computadora y dejó de grabar o no se guardó, echa a perder la grabación. Bueno, pues algo que estoy aprendiendo, y digo que estoy porque es un proceso, pero que bien vale la pena, es aprender a ser pacientes. Las cosas que mejor salen y mejor saben en la vida requieren paciencia. O sea, si usted va a hornear un pastel, no es solamente echar los ingredientes, revolverlos y decir ya está, no, hay que meterlo al horno y hay que esperar cierto tiempo, ¿verdad? En que ese pastel se hornee y después ya que lo sacan, no es luego ya tengo que comerlo, no, hay que esperar cierto tiempo también a que se enfríe y a lo mejor a poner los últimos detalles. Pues la vida cristiana, hermano, es una vida que de igual manera se requiere mucha paciencia. No se frustre cuando no suceden las cosas como usted quiere. No se frustre cuando a veces decimos, es que no cambio, es que mi carácter sigue siendo el mismo, por más que me esfuerzo, por más que intento, no vale la pena, no tiene caso, no, o decir, mi esposo, mi esposa, mis hijos nunca van a cambiar, no, esa situación siempre va a ser igual, siempre va a ser difícil, va a empeorar, no se desanime. Dice aquí que os es necesaria la paciencia. Paciencia. ¿Para qué? Dice aquí, hermanos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y la paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Los seres humanos somos impacientes, queremos todo rápido, queremos todo al momento, queremos todo como nosotros decimos y como nosotros queremos, pero las cosas no suceden así. La paciencia es esa sumisión a la voluntad de Dios, es esa sumisión que sabe esperar en Dios, que sabe aguantar en la adversidad, que sabe esperar en la aflicción, que sabe esperar en los tiempos difíciles, la paciencia. Y a veces decimos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si ya esto pudiera ser rápido, si ya esto debiera estar así, si ya yo hubiera quitado y puesto. No, paciencia. Dios nos está entrenando a través de eso. Yo me doy cuenta que a veces por algo Dios no permite que los mensajes que se graban no se suban tal y como se subieron. A lo mejor después ya los reviso y me doy cuenta que no estaba bien, que hacía falta otros pasajes o que el Señor quería que utilizara otros principios o que el Señor sencillamente creía que no era el momento de subirlo. Y entonces eso me vuelve a dar una oportunidad de volverlo a grabar y de mejorarlo. Y esto nada más compartiendo una experiencia momentánea bajo estas circunstancias. Pero no lo vea perdido cuando usted dice, ¿por qué el Señor tarda tanto en contestarme? ¿Por qué el carácter de mi esposo, de mis hijos, de mi esposa no cambia? Porque primero necesita cambiar el nuestro. Porque si se requiere paciencia para el de ellos, se requiere más paciencia para el propio. Entonces,
El Señor es claro y nos dice, ¿verdad?, que nos es necesaria la paciencia. Sin paciencia no se puede llegar lejos. Sin paciencia no se puede ver la mano de Dios obrar. Sin paciencia, hermano, no se puede ver el fruto. Nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, y veamos que ya estábamos cerca de llegar a la meta, que ya estábamos cerca de alcanzar ciertos objetivos y no lo logramos porque tiramos la toalla, como comúnmente decimos, nos desesperamos, nos enojamos, nos frustramos, tiramos todo diciendo no tiene caso, no tiene sentido, me doy por vencido, hasta aquí llegué. Y cuando estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta que a lo mejor estábamos a un paso. Y vamos a decir, pero ¿por qué no llegué? ¿Por qué no di ese último paso? Porque nos faltó paciencia. Tenga paciencia. Dios le va a dar, hermanos, lo que usted necesita. Sea en la cuestión de su salud, en la cuestión económica, en la cuestión familiar, en la cuestión de su carácter, en la cuestión de su trabajo, en el área que sea. Tenga paciencia, no pierda su esperanza, que tiene grande galardón y que nos es necesaria la paciencia, como dice aquí, habiendo hecho la voluntad de Dios para obtener la promesa. Y dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. A final de cuentas, termino con esto, hermanos. Miren, el Señor viene pronto. Cuando estábamos nosotros en el Instituto Bíblico, el doctor Kit Utah, que era en ese tiempo el director de nuestro instituto, tenía una frase que decía, aún esto pasará. Y la mencionaba mucho cuando estábamos en exámenes. Y decía, recuerden, aún esto pasará. Y cuando pensamos en la eternidad, hermano, podemos y vemos lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo, podemos pensar, aún esto pasará. Un poquito de tiempo, dice la Biblia, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Su dolor va a terminar, nuestras necesidades van a acabar, nuestras batallas habrán finalizado, porque el que ha de venir, vendrá y convertirá el dolor en gozo, ¿verdad? Y secará, como dice su palabra, toda lágrima que sale de los ojos de los oprimidos. No habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, dice su palabra, porque las primeras cosas pasaron. Si en algo podemos consolarnos es en no perder esa esperanza, esa confianza que tiene galardón en el cielo. Usted espere su recompensa del cielo, no espere su recompensa de los hombres, porque la recompensa de los hombres es corta, es limitada. Hermanos, usted espere su recompensa de Dios. Usted, número 2, tenga paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Pero ¿y qué va a pasar? No lo sabemos. Usted en la paciencia, dice ahí Hebreos, haga la voluntad de Dios para que reciba recompensa, para que vea ese fruto. Y 3, recuerde que solamente es un poquito de tiempo. Ya no es mucho lo que falta para que nuestro Salvador venga otra vez por nosotros. Solamente hay que esperar un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice un himno, oh que si fuera hoy, hermanos, que el Señor viniera por nosotros, hermanos. Que el Señor le bendiga, ánimo, siga adelante, no pierda su confianza, tenga paciencia, solamente un poquito, porque el que ha de venir vendrá. Que Dios le bendiga.